ser que no conocen, ¿ya? Entonces hacen un propio Dios para rendirle culto, no sé, para calmar sus conciencias quizás, para sentir una confianza, una seguridad en ciertos aspectos internos, pero así pasa. Y estaba mirando y leyendo aquel versículo que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, hermano, cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y estaba revisando ahí en la internet que era un codo, ¿ya? Pero el codo tenía que ver con desde el codo hasta la punta de los dedos, ¿ya? Y era medida que usaban en esos tiempos. Y habían dos tipos de medida. Una decía que era algo así de 45 centímetros, ¿ya? Y la otra era como 51 y punto 8, algo así, ¿ya? Entonces, en total, por lo que veía, eh, eran como 25 metros la altura de la estatua, ¿no? Aproximadamente, ya. Y como 3 metros de ancho, una cosa así. Entonces, también leía y veía que había, hermano, que la estatua no era de oro puro, toda, sino que más bien como, digamos, como barnizada, ¿eh? Se puede decir, enchapada, no sé si usan la palabra enchapar, en oro. Y dan un texto, aquí yo estaba leyendo en el diccionario ahí, da un texto que dice de Primera Reyes 6, 21, 22, dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Ahora, si es oro puro, por lo que yo tengo entendido, el oro puro, que es, dicen que lo máximo es de 24 quilates, es como una lata blanda. Y yo lo he tenido en la mano, ¿ya? Porque tenía unos hermanos en la iglesia y unos amigos que trabajaban en joyería, que hacían joyas, y ellos me enseñaban cuando el oro está puro, es una lata muy blandita, ¿ya? Está fino, y en la medida que el oro, cuando se saca de la mina, viene mezclado con otros metales, bronce, cobre y otros metales. Entonces, para purificarlo, lo ponen en el crisol, que es como una especie de sartén así, y le ponen fuego, y entonces se va derritiendo y van separándose los metales, ¿ya? Entonces, si esta imagen hubiese sido de oro puro, no se podría sostener. Pero se cree que esto fue enchapado, de acuerdo al versículo que estábamos leyendo, que yo estaba leyendo allí, en Primera de Reyes 6, 21, 22, que dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. O sea, el altar ya estaba hecho, pero lo cubrió de oro. No sé qué le parece a usted eso ahí. No, precisamente, bueno, lo que nos dice Daniel es que hizo una estatua de oro, pero como usted estaba explicando, pues, si hubiese sido puro oro, más o menos hubiese necesitado unos 800 talentos de oro puro, que vendría a calcular como unos 2,7, casi 3 toneladas de oro, pues, o sea, realmente era demasiado oro, ¿no? Generalmente, como usted explicó, hermano, se acostumbraba ahí a, a fabricar en aquel entonces, a fabricar objetos, por ejemplo, la, las cosas que tenían que ver con el lugar santísimo, los altares y todo eso, se hacían con madera de acacia y después se les revestía de oro. Pues entonces cuando se veía parecían de oro, pero no eran realmente de oro completo, sino era un revestimiento, pues.
Lo mismo pasó con los objetos. Igual pasaba cuando era no solamente oro, sino con plata o con bronce. Generalmente era un recubrimiento que había de algunos materiales que eran mucho más económicos y más flexibles. Ahora, ¿qué, de qué hizo propiamente la estatua? No lo sabemos. ¿Qué usaría? Porque una estatua de ese tamaño, de 25 metros, tenía que eventualmente ser de hierro, de estos materiales bien duros, pues, y en aquel entonces, pues, una estatua de 25 metros es una estatua enorme, pues. Algunos dicen que es aproximadamente 9 pisos, pues. Entonces, ahora, digamos que para mantener la idea, realmente el capítulo 3 lo que nos muestra es la fe, pues. La fe de estos muchachos nos muestra qué pasa cuando nuestra fe es puesta a prueba, cómo debemos nosotros mantener nuestra confianza en Dios. Y tercero, Dios va a dar la respuesta, porque eso fue lo que pasó. Pues estos muchachos, su fe fue puesta a prueba. Eh, Ellos establecieron su confianza en Dios y no les importó lo que le pudiera pasar. Y tercero, pues Dios les dio una respuesta. Entonces es interesante porque cuando ellos eh, en su primera prueba, que fue con la comida del rey, ellos fueron tentados por esos alimentos exóticos, sabrosos, y me recuerda la primera tentación de Jesús cuando y le dio hambre, pues. Y ahora la segunda tentación de estos muchachos tenía que ver con adorar, inclinarse delante de una imagen, pues que es prácticamente, como nos enseña la palabra, adorar a demonios. ¿Ok? Entonces ellos no accedieron a eso, pues. Ellos prefirieron sufrir las consecuencias de lo que iba a pasar. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esta historia? Pues la historia nos sirve a nosotros, hermanos, para saber que siempre van a llegar las pruebas. ¿Ok? Las pruebas siempre van a venir. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros las pruebas? Con la confianza y la seguridad de Dios, de que Dios está con nosotros. Y dentro de esa seguridad vamos a ver que ellos confiaban que Dios lo iba a librar, pero también confiaron en que si no lo hacía, pues cuál era el problema. Entonces la muerte los libraría del dominio del rey de Babilonia, pues. Este, y por último, pues vemos la respuesta de Dios ante la confianza y la fidelidad de estos muchachos, pues. Entonces, esta estatua eh, posiblemente estaba hecha de otro material, pero revestida de oro, pues. Algunos pues argumentan o creen que Nabucodonosor, cuando vio la imagen que en el primer sueño, cuando él vio esa imagen, que la cabeza era de oro puro y la parte superior era de oro puro, pero después fue desmejorando, desvaluando en cuanto a los materiales de que está compuesta, y que finalmente pues fue destruida por los pies, que eran mezcla de hierro y barro. Algunos argumentan que posiblemente quiso hacer una estatua de oro a su imagen, ¿ok? Para tratar de como perpetuar, pues de alguna manera, o creer él que podía perpetuar su reinado. Por otro lado, también pareciera que quería como unificar la adoración de Babilonia en esa estatua, que era una idea que había surgido de él, pues. Entonces, en función de esto se va a ir desarrollando la historia, pues. Y aquí lo que vamos a ver en el centro de todo el tema es la fe de estos muchachos, que nos sirve a nosotros de ejemplo para también tener esa misma fe, a pesar de que el panorama o las cosas que están frente a nosotros se vean bastante negativas. Eso, hermano. Bien, gracias, hermano. Muchas gracias. En el verso 2 dice, y 3:2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba leyendo que todas estas son como las autoridades, ¿ya?
que descienden desde el rey para abajo, ¿no? Y los sátrapas, yo me preocupaba qué son los sátrapas, y son los príncipes, dice alguna versión, sí, los sátrapas. Entonces, todas estas autoridades representan el el más alto rango hasta el más inferior entre las autoridades que habían dentro del imperio babilonio, que estaban sujetos ellos a lo que el rey decía y mandaba, ¿ya? Y otra cosa interesante es que aquí esta dedicación no es insignificante, pues el rey se gloría en su condición exaltada, en su mente, y no tiene paralelo, no tiene otra igual para él. Esta estatua, esta imagen que él ha hecho es única. Está, la gente va a tener que venir, como usted estaba mostrando, diciendo, va a tener que venir y adorarla por obligación, por mandato del rey. Y yo no sé si usted se acuerda en esta cosa, pero a ver, ahí en el capítulo, me parece que en el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos algo semejante con el Imperio Romano, hermano. En el capítulo 13, del verso 11 para abajo, vamos a ir pidiendo a algún hermano que nos ayude a leer para que tengamos una idea. No tiene los lentes, así que no voy a decir que lea usted. Ya me dijo el otro día ya. Sí, la tengo en la mente. No me olvido de ella. A ver, la hermana Marta Ríos, ¿puede leer? No. Un momento, hermano. Ah, ya, por favor. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. A ver, Un momento. vamos a leer, sí, del verso 11. Según. ¿13? Capítulo 13, verso 11. Hermano, no lo consigo, por Ah, ya, favor. ok, no Otra se preocupe. persona y el próximo lo leo. No se Hermano, preocupe. ¿lo puedo leer? Sí, ¿Quién me hágame el habló? favor. ¿Quién me habló? Mistala, Ella, hermana Mistala, por favor. el 11. Del 11 para abajo. Ok, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas gracias, hermana Mistala. Hermano Mario, me llama la atención la similitud que hay, que el imperio babilonio, a través de Nabucodonosor, obliga a la gente a ser idólatra. Como aquí, el imperio romano. La primera bestia que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis tiene que ver con Roma, ¿ya?
Pero la segunda bestia tiene que ver con la mente de Satanás, la falsa religión, la filosofía, etc. Entonces, una es la mano de Satanás, el imperio romano, y la otra es la mente, ¿ya? Entonces, lo que veo aquí en el capítulo 13 y en el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. De igual manera, el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, estaba mandando matar a los que no adorasen la imagen. Entonces, son cosas como que cíclicas, ¿no? Como que se van repitiendo de tiempo en tiempo, ¿ya? Y a través de los mismos estilos de gobiernos imperiales, ¿ya? Que van obligando al pueblo, a la nación, no solamente cristianos, no solamente judíos, sino toda la nación, a que le rindan culto a las imágenes que ellos están elaborando o que caigan en la idolatría. La pena de muerte para el que no practicara la idolatría. Aquí, como también en el caso de Daniel, capítulo 3, que estamos leyendo. ¿No le parece, hermano? Sí, hermano, porque el asunto es que la idolatría siempre busca agregar más dioses, pues. O sea, es una costumbre y lo que van haciendo es cambiando de título, de nombre, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones. Eh, por ejemplo, la imagen de una mujer con su hijo en el regazo, esa es una imagen que se dice que viene desde Babilonia, inclusive antes. Hoy lo podemos ver en la religión católica, pues. ¿Ok? Y lo que hacen es variar los métodos, los modos, pero el propósito siempre es buscar a que las personas se aparten adorando a los demonios, pues adorando a los falsos dioses creados por los hombres. Entonces, una manera de hacer que las personas se sujeten a esas nuevas religiones es obligándolos y amenazándolos con leyes y normas que finalmente los lleve a la muerte si no se sujetan. Pues entonces lo que hacen es ponerlo contra la pared, pues. O tú adoras a la imagen y te sujetas a lo que estamos diciendo, o sencillamente tú y tu familia van a morir, pues. Y eso fue lo que le pasó a muchos cristianos en el primer siglo, pues. Al final del primer siglo, muchos fueron asesinados porque no sujetaron, perdón, no se doblegaron ante la pretensión del, del emperador, del César, de que le adorasen a él y que también esa que usted está hablando de la religión, el falso profeta, pues que ellos tenían la intención de hacer que adoraran al, al, a la imagen o a la deidad del César. Pues. Entonces, los cristianos no se sujetaron a eso. Y ellos también pasaron por la misma prueba de fe que pasaron estos jóvenes, porque o ellos adoraban a esa imagen o no se les permitía comprar, no se les podían vender, se les asesinaba, mataban a su familia, quemaban sus hogares y los torturaban. Entonces, eso ya es algo que ha sido cotidiano, algo que ha sido parte de la humanidad, pues en su ignorancia de no reconocer al verdadero Dios. Porque el problema de la humanidad ha sido ese, que lo que Dios creó lo han utilizado para crear sus propios dioses, pero nunca buscan al Dios que está detrás de esa creación. Y los demonios y las entidades de maldad, el Satanás, pues para él que una persona adore a un ídolo, ya para él es ganancia, porque ya lo separó de Dios. ¿Ok? Y siempre ese va a ser el punto que va a lograr que una persona finalmente no pueda llegar a Dios si no deja de ser idólatra. Entonces, en este caso, pues lo que estaba haciendo Nabucodonosor era una reunión de alto nivel. Le había mandado a llamar a los
más altos niveles de autoridad dentro del imperio, pues. Todas estas personas o todos estos cargos eran los que le ayudaban a mantener el imperio, a tenerlo sujeto y a que se cumplieran sus normas y leyes, pues. Dentro de todo el imperio de Babilonia, que era un imperio extenso, grande, pues. ¿Ok? Entonces, eso, Apocalipsis 13:11, pues es muy similar, muy parecido, porque es el mismo propósito, pues. Se crean un sistema de adoración al cual quieren obligar a las personas. Ahora, siempre detrás de eso, hermano, está el Satanás, porque Sí. Satanás quiere doblegar la fe de los siervos del Señor. Y es una manera como muchos combaten eso, pero siempre hay uno que otro cristiano que termina cayendo porque quiere proteger su vida. Eso. Sí, hermano, no sé, a usted le pasa y seguramente a los hermanos también, que uno va recorriendo un poco la historia bíblica y se encuentra no con ese caso, sino con otro. En el caso de los griegos no era menor, no era menor. Y estaba pensando en el caso ¿cómo se llama? De Hechos capítulo 17, comienzan en el 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y sigue para adelante, dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, la novedad del día. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora, aquí hay una pregunta y una duda que tengo. Mire, aquí tenían muchos altares, están en Atenas. Atenas era no era la capital religiosa, o sea, no era la capital de la región de Acaya en Grecia, pero era una ciudad muy importante y se decía que ahí estaba la universidad del mundo, porque se reunían los filósofos, los pensadores más connotados allí en el Areópago. Entonces, y cada uno tenía su grupo de gente. Entonces, eh, los atenienses y los griegos tenían el pensamiento de muchos dioses por diferentes razones, por diferentes causas. Ellos creaban un dios y tenían mucho miedo de que hubiera un dios al cual ellos no estaban adorando y que pudiera, voy a decir, tratarlos mal, castigarlos fuertemente. Y el título ese, al Dios no conocido, no se refiere exactamente al Dios creador de los cielos y de la tierra, sino a uno que ¿cómo lo puedo decir? Que por ignorancia no lo estuvieran adorando. Y tenían ese temor terrorífico de sufrir el castigo de ese Dios. Ese es un altar que tenían allí. No sé qué piensa usted. Sí, sí, yo creo que Pablo lo que fue muy hábil, hermano. Pablo observó todo lo que ellos tenían ahí y cuando leyó al Dios no conocido aprovechó eso para predicarles el evangelio. ¿Ok? Porque es lo que usted está diciendo, o sea, ellos no sabían, no conocían de Dios realmente. Como usted está hablando, pues siempre existía la posibilidad de que hubiesen dejado un Dios por fuera y ante ese temor, pues ellos dejaron ese altar para que ahí entraran todos los dioses que ellos no les habían hecho altar, pues. Entonces, Pablo, muy hábil, pues, aprovechó esa oportunidad para predicarle, que es algo que también nosotros debemos aprender.
aprovechar las oportunidades, pues, para predicarle a las personas. Entonces lo que hizo fue, dice que él estaba pues mirando y viendo todo ahí y fue y tomó esa parte, dice, al Dios no conocido. Y entonces ese altar, Pablo se lo asignó al verdadero Dios, pues, y empezó a hablarle de allí de él. Pero el asunto de la adoración es un problema que ha tenido la humanidad. Estos días estudiando Génesis, Dios se reveló por medio de su creación, pues, ¿ok? Él se reveló a Adán y Eva directamente porque hablaba con ellos, pero después a la humanidad se le revelaba era por su creación. Pero evidentemente la humanidad pareciera que no podían visualizar a Dios en su creación, pues, o no tenían la capacidad por su dureza de corazón. Pero Dios estaba hablándoles y manifestándose a través de su creación. Y durante más de casi 1500, 2000 años, hasta que Dios se le manifestó otra vez a, a Moisés y le pidió que liberara a su pueblo. Pero Dios ha querido mostrarse ante las personas. Pero ¿qué hace la humanidad? Ve la creación de Dios y empiezan a crearse dioses. Dios para la lluvia, Dios para el sol, Dios para la agricultura, Dios para la procreación, Dios para la buena ventura, o sea, porque ellos no lograban ver más allá de eso, pues, y ese es el problema de la idolatría, pues, y eso es lo que le pasaba a los atenienses, pues, porque lamentablemente si nosotros no, el ser humano, pues vamos a decirlo, no logra visualizar o entender que detrás de toda esa creación hay un solo Dios, va a pasar lo que le ha pasado a la humanidad a través de los tiempos, de los siglos, que ellos no solamente crean un Dios, porque el ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Lo que pasa es que se van y se desvían para adorando a otros dioses. Entonces, eso es lo que vemos acá, hermano. Así, hermano. Bueno, uno sigue pensando un poco, con los egipcios pasó lo mismo también, ¿no? Sí. Dios castigó los dioses cuando le mandó las plagas, ¿no? Los dioses que tenían los egipcios. Bueno, podríamos no ver mucho. Volvamos al terreno nuestro, al libro de Daniel, porque de ahí vienen saliendo todas estas otras cosas, ya que está el punto de la idolatría. Vamos a leer más del capítulo 3, pero vamos a pedir a algunos hermanos que vayan ayudándonos a leer, por favor. Hermana Silvia, ¿puede leer? Ayúdanos a leer, por favor. Ya hemos leído un poco el versículo 3. Leamos desde el 4 para adelante un poquito, hermana, hasta el 10, si puede, por favor. Daniel 3, verso 4 al 10. El micrófono. Ahí sí salió. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive.
Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Hasta ahí, hermano? ¿Sí? Siga nomás, siga. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí, hermanita, ahí, hermanita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hermano, el desafío que se pone esta gente es tremendo, ¿eh? Es Sí, tremendo, porque están dispuestos a todo. un 14, ¿no? Pues, No tienen ellos ningún reparo en rechazar el mandato del rey. Rechazar un mandato del rey era muerte segura. Y ellos sabían eso, que no iban a vivir si rechazaban el mandato del rey. Pero dice en el versículo 10, dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, no sé, ¿sabe de qué me viene la mente cuando pasa todo esto? En el Nuevo Testamento, ¿se acuerda usted de Policarpo? ¿No? Usted lo ha leído también. Parece que estos tienen el mismo valor. Estamos hablando de un grupo de personas del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero que no se diferencia de los fieles del Nuevo Testamento. Esto tiene una fidelidad a prueba de fuego. Esa es la verdad, ¿ya? Como la tenía muchos cristianos en el Nuevo Testamento. Como este hombre que yo he leído tantas veces y me gusta el valor que tuvo para enfrentar al emperador. Y esto para enfrentar al rey, que en equivalencia es lo mismo, ¿no? Nada más que los romanos no usaban el título de rey. Ellos tenían otro concepto, ¿ya? Entonces, pero mire como, yo no sé si alguno de nosotros hoy día, los cristianos, nos pusieran en una condición así, si seríamos tan capaces de defender nuestra fe a prueba de fuego. A mí me impresiona la actitud que tienen ellos y no están orando a Dios, no están rogando a Dios que los ayude, porque ellos tienen una confianza que Dios los va a ayudar y los va a sacar del problema allí, porque ese era un problema grande debido a su negación de caer en la idolatría. Y Dios siempre va a favorecer a los que no caen en la idolatría, ¿no le parece? Sí, yo creo que ellos, hermanos, porque hoy todo el mundo piensa que tiene a Dios. O sea, usted le pregunta a evangélico,
pentecostales, católicos, todo el mundo piensa que tienen a Dios, pues. Claro. Y a veces nosotros también, pues los cristianos, algunos, andan haciendo lo incorrecto y también piensan que tienen a Dios, se han apartado, se descuidan. Pero la confianza que nosotros tenemos en Dios, hermano, debe pasar también por autoexaminarnos, pues. Estos muchachos habían demostrado que estaban dispuestos a todo por no deshonrar a Dios. Estaban dispuestos a la muerte si era necesario. Estuvieron dispuestos a comer solamente verduras, que para nosotros de repente hacer ese sacrificio hoy en día sería difícil, porque nos gusta sufrir comiendo, ¿no? Entonces, ellos estuvieron dispuestos a hacer muchos sacrificios por causa de su fe, pues. Y eso les daba la seguridad, pues como usted está diciendo, ellos no oraron ni nada por el estilo, sino que sencillamente ellos desobedecieron al rey, que eso sí, evidentemente era algo que para el rey Nabucodonosor tenía que resolver, porque iba a quedar mal delante de todas las demás autoridades. Entonces él tenía que hacer cumplir el decreto, pues, y él llama a estos muchachos, ¿verdad? Sorprendido porque ellos no quisieron inclinarse a adorar, pues. Entonces, los caldeos, posiblemente astrólogos, o una manera de llamar a la de Babilonia, o sea, personas de esa tierra, pues, con mala intención, pues se dieron cuenta que todo el mundo se inclinó, todo, porque estos muchachos también fueron llamados, porque ellos tenían responsabilidad dentro del reino de Babilonia, pues. Y ellos no se inclinaron, pues. O sea, yo me imagino que todo el mundo se inclinó ahí al son de todos estos instrumentos y ellos se quedaron parados. No dice nada de Daniel. Posiblemente Daniel no estaba, pero la palabra guarda silencio, porque si Daniel también hubiese estado ahí, no hubiese caído en la adoración y también estaría dentro de este grupo. Lo que nos está mencionando son estos tres jóvenes. ¿Ok? Entonces, estos vinieron con la mala intención de acusar, pues, a estos tres hombres, y de repente cualquiera podría pensar que su intención era que les preocupaba que irrespetaran al rey, pero pareciera que más bien era una actitud maliciosa, o sea, la envidia que ellos tenían, porque recordemos que tanto Daniel como estos jóvenes habían sido engrandecidos sobremanera, porque Dios les había dado habilidades, talentos. Daniel había interpretado el sueño del rey, y realmente siempre esto va a causar envidia. Por más que los hombres no quieran reconocerlo, el problema que ellos tenían, un problema de envidia, porque estos muchachos estaban muy bien posicionados dentro del reino. Entonces, Nabucodonosor los mandó a llamar con ira y con enojo, que los trajese ante él, pues. Y aquí lo interesante, o sea, Nabucodonosor les dio la oportunidad de que corrigieran, porque entonces él dice en el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, o sea, está dándoles la oportunidad de que se defiendan, porque el rey los podía matar de una vez, pues con los testigos, pero no, él dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, el rey le estaba dando una oportunidad, porque el rey hacía poco, unos años atrás, había declarado que el Dios del cielo era Dios de dioses, ¿no? Cuando Daniel le había revelado el sueño, pues. Entonces él ya conocía o ya sabía algo del Dios del cielo, pues. De hecho, más adelante Dios lo castiga por no reconocerlo, pero él se ve que se le da una oportunidad acá, pues. Ahora, estos hombres malintencionados lo acusaron de tres cosas, pues. Dice, no te han respetado en el 12, no te han respetado, no adoran tus dioses, y tercero, ni adoran la estatua de oro que has levantado, pues. Entonces, claro, eso hizo que el rey se levantara en ira, porque ¿quién se atrevía, como decía usted, hermano Néstor, a desafiar al rey? ¿Quién podía? O sea,
en una condición donde las personas eran quemadas vivas, despedazadas por animales, o sea, tenía muchas maneras de darle una muerte terrible a las personas. ¿Quién se iba a atrever, pues, a desafiar al rey? Y eso fueron lo que hicieron estos tres muchachos. Entonces, él le da una oportunidad en el 15, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos estos instrumentos, ¿verdad? Que ellos se inclinaran? Y entonces les vuelve a advertir, porque si no lo adoráis, en la misma hora serás echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y en el 15 dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es un desafío a Dios. O sea, para él no había ningún Dios que pudiese librarlo de las manos de su poder, pues. Eso fue un desafío a Dios, porque él ya había visto el Dios del cielo que lo que había hecho por él. Entonces estos muchachos valerosos le dice, no es necesario que te respondamos el asunto. O sea, no, como que no vamos a ponernos a defendernos o no vamos a ir más profundidad porque es cierto, pues. Es cierto que nosotros no lo adoramos y nosotros, pues, tú estás diciendo que hay un Dios que Dios puede librarnos, pues nosotros tenemos un Dios del cielo que nos va a librar. Y si no, ¿cuál es el problema, hermano? Ya me estoy adelantando y le estoy... No, está bien, está bien. Sin total con que compartamos la otra parte. Bueno, todavía no he visto nada, pero bueno, Yo después tampoco, hablamos. puras Después promesas, hablamos. puras promesas. El hermano, ¿sabe qué me lleva a la mente el desafío de este faraón? Cuando dice que Dios podrá salvarlos. ¿Se acuerdan del faraón frente a Moisés y Aarón? ¿Quién es Dios? No conozco a Dios, no conozco a Jehová y tampoco los voy a dejar ir. Otro desafío. Siempre la gente, si usted va observando, a lo largo de la historia bíblica, los que estaban en eminencia, los que tenían el poder ya en su mano, humanamente hablando, se sentían que ellos gobernaban. No sabían que eran gobernados por Dios. Pero desafiaban a Dios y menospreciaban el poder de Dios. Y eso pasó muchas veces. Entonces, cuando dice aquí el texto del 3:16, del 3:15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? No hay ningún Dios. Según el pensamiento de Nabucodonosor, no hay nadie. Sobre mí no hay nadie. Yo soy lo máximo. Y no hay nadie que los pueda salvar. El único que los puede salvar de eso soy yo. Pero para salvarlos del fuego, del horno de fuego, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, lo que yo mando. Esa es la condición. Como leímos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la única condición para no morir era adorar la imagen del César. Entonces, bueno, así va. Los hombres que están en eminencia, uno puede ver ahora, hermano, en estos países, digamos, en las potencias mundiales, que hacen lo mismo, que desafían a Dios. Y se levantan ellos como los superpoderes. Pero bueno, vámonos al versículo, leyó hasta el 18 la hermana Silvia. ¿Qué más va a leer ahora? Por favor. Alguien que, hermana, no sé, o hermano. Si quiere yo leo, hermano. Ya, ok. Si tiene ahí Del para 19 en adelante, ¿cierto? de 19 en adelante. ¿Hasta dónde? Yo le digo cuánto pare, por favor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó
el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hasta ahí, hermanita, gracias. Bueno, Usted es colombiana, ¿verdad? sí, señor. Por el acento. Bogotá. Por el acento. Sí, es hermana colombiana. Bueno, gracias, hermana, muy amable. Hermano, se cumple la amenaza del rey. Se cumple la amenaza del rey, porque no estaba jugando. Entonces, ¿qué veo? Que estos hombres también cumplen su promesa. Como habían dicho, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, si así no fuera, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, de ninguna manera vamos a ceder a tu mandato. Y el rey tampoco cedió, porque cumplió con lo que él había dicho. Entonces, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dijo un personaje por ahí en la televisión. Y es Dios el que les tiende la mano, justamente. Ahí hay un ángel de Dios con ellos, en el fuego, e impide que sean quemados. Y mueren. Tan fuerte sería el calor del fuego, hermano, que mueren las personas que estaban llevando a estos jóvenes al horno de fuego. Y ellos, los 3 jóvenes, no mueren. Dice el 25, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. ¿No está haciendo una cierta semejanza a Cristo? Digo por lo que decimos en el capítulo 7, que vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar hoy día. Bueno, esa expresión, hijo de los dioses, era una expresión, porque quien la está pronunciando es el rey, ¿no? Claro. Era como una manera como ellos describían a alguien que venía de Dios, pues, o sea, que era como a semejanza de los dioses, pues, o sea, recordemos que en la mitología griega, que también venía un poco de Babilonia, los dioses tenían hijos entre ellos y a veces tenían hijos con seres mortales, pero estos hijos eran como de una fuerza, un aspecto, de una belleza superior a muchos. Entonces, para ellos, cuando él dice un hijo de los dioses, era alguien celestial, pues. Puede ser una referencia a Cristo, pero creo que ahí mismo adelante dice que era un ángel, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Ahora, hay algo importante aquí, hermano, que me gusta. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero El verso 28.
Pero que me podemos gustaría. terminar ahí. ¿Ah? Podemos ¿Cómo? terminar el 3, ¿o no? Queda poquito. Sí, sí. Bueno, Aunque está lo más fuerte, disculpe, aunque está lo más fuerte ahí. sí, ahí está lo más fuerte y que bueno, creo que pasamos rápido lo de la fe de los muchachos en esto que dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando ellos dicen, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, o sea, ellos tenían una fe intransigente. O sea, ellos no permitieron que nada, absolutamente nada, podía impedir que ellos obedecieran a Dios. Y cuando dicen, y si no, realmente es una expresión interesante porque ellos, o sea, ellos sabían que Dios los podía librar o Dios podía decidir no librarlo, pero igual ellos iban a tener ganancias, pues, ¿ok? Porque igual iban a morir siendo fieles a Dios. Entonces viene esta parte que es la interesante, hermano, que un horno de fuego se dice que era como en forma de botella, una botella con una abertura muy grande arriba, ¿ok? Y abajo unas aberturas donde metían, le ponían todo el material que era generalmente leña y otras cosas para que se incrementara el fuego, pues. Algunos dicen que posiblemente la temperatura era casi 900 y tanto de grados centígrados. Era, o sea, porque él lo mandó a calentar varias veces, pues. Entonces, esa era la ira que tenía el rey, pues. Y como usted dice, pues ellos lo amarraron con su propia vestidura y llegaron y lo lanzaron de arriba por la abertura que tenía y cayeron abajo, pero resulta que no se quemaban, sino que estaban caminando dentro del horno. Lo que está mostrando es que el horno era un horno grande, pues. Claro. Y ellos estaban allí y no olían a quemado, cuando salieron no olían a humo, no se les quemó absolutamente nada, estaban tranquilos. Y era precisamente ese ángel que los guardó y los protegió. Eso, hermano. Vamos a dejar un poquito el verso 28 para la próxima semana, porque hay algo interesantísimo ahí que tratar, porque el rey termina mandando a adorar a Dios. Y el que no lo haga, ahora sí que va a morir. ¿Se fija? Vamos a dejar hasta por ahí hoy día, ¿ya? El próxima semana seguimos, si Dios lo permite. Hermano Jaime.